Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a continuar con el curso de análisis de Fourier. Este es el segundo capítulo de este curso. Si no han visto el video anterior, les voy a dejar en la descripción el enlace para que vayan y vean el anterior. En este video vamos a ver cómo se calculan los coeficientes de la serie de Fourier. Vamos a verlo de dónde salen esas fórmulas. Entonces vamos a empezar con una función que esté definida en un intervalo de la forma menos L menor o igual que X menor o igual que L. Vean que el intervalo está centrado en el 0. ¿Sí? En este caso lo que nosotros queremos es encontrar una forma de expresar esta función como una serie de este tipo. ¿Por qué queremos una serie de este tipo? Bueno, eso ya lo explicamos en el video anterior, porque este tipo de series surgen con mucha frecuencia al resolver ecuaciones en derivadas parciales. Entonces directamente vamos a ver en qué casos podemos expresar una función de esta manera y cuál debe ser el valor de estos coeficientes, cómo se pueden calcular, ¿sí? Entonces, si no saben de dónde sale esa expresión, bueno, pues vean el video anterior, ahí di una explicación muy por encima de cómo es que surgen las series de Fourier, y luego ya más adelante en este curso vamos a ir resolviendo diversos problemas en los que vamos a ver que precisamente surgen expresiones como esta de aquí. Entonces, de una vez vamos a estudiarlas. Entonces, ¿cómo podemos calcular estos coeficientes? ¿De qué manera podemos hacerlo? Bueno, en general no vamos a poder hacerlo para cualquier función, ¿sí? Simplemente decir que tenemos una función en este intervalo, bueno, pues eso es mucho decir. Hay un montón de funciones que podemos definir en ese intervalo y la gran mayoría de esas funciones serían funciones pues bastante feas, en las cuales hay muchos saltos, que ni siquiera hay continuidad, mucho menos hay derivabilidad o ni siquiera se puede integrar. Entonces vamos a empezar poniendo una primera condición a esta función. Vamos a poner como condición que la función es al menos integrable en este intervalo, es decir, que la integral desde menos L hasta L de esta función existe, ¿sí? Que tiene sentido, al menos en la definición de Riemann integrable, ¿sí? Bueno, entonces como es integrable, ¿qué tal si integramos ambos lados de esta expresión para ver qué pasa? Entonces vamos a integrar ambos lados. Estoy integrando en el intervalo desde menos L hasta L del lado izquierdo y del lado derecho también. Pero en este caso, como es una suma de dos términos, este término de aquí y todo este término de acá, bueno, pues podemos separar de una vez en dos integrales. Esta integral de aquí más esta integral de acá. Bueno, ahora aquí, como esto es una suma, en realidad una suma de infinitos términos, estamos tentados a esta integral de esta suma, separarla como una suma de integrales. Eso en general es cierto cuando se trata de una suma finita, pero cuando se trata de una suma infinita hay que tener cuidado. Recuerden que en los casos de expresiones infinitas suelen suceder cosas muy extrañas. Y una de esas cosas es que puede ocurrir que no sea cierto que esta expresión sea lo mismo si intercambiamos la suma por la integral, ¿sí? En muchos casos eso no va a ser verdad. Se deben cumplir ciertas condiciones para que eso ocurra. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es precisamente eso. Vamos a cambiar estos dos símbolos, o sea, la integral de esta suma, vamos a suponer que es lo mismo que la suma de las integrales, pero tomen en cuenta que esto solamente se puede hacer bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Bueno, pues eso ya es un poquito más avanzado. Vamos a suponer en este caso que nuestra función sí cumple las condiciones que nos permiten hacer este intercambio, y más adelante vamos a estudiar la convergencia de las series de Fourier y vamos a ver qué condiciones debe cumplir la función para tener garantizado que la serie de Fourier converge a la función, ¿sí? Entonces ahí estaremos estudiando las condiciones. Eso ya lo vamos a ver en un video más adelante de este curso. De momento vamos a suponer que esto se puede hacer, ¿sí? Que la función cumple esas condiciones. Entonces aquí ya separamos la integral de esa suma como la suma de integrales y luego aquí pues podemos esto separarlo en dos integrales. Una integral va a tener el coseno, la otra va a tener el seno. Vean que el AN y el BN son constantes, entonces podemos sacarlas de cada integral, así de esta manera. Y entonces ahora pues lo que hay que hacer es calcular esta integral de aquí, que es simplemente la integral de una constante, la integral del coseno y la integral del seno. Esas son integrales inmediatas que ya sabemos integrar bastante bien de nuestro curso de cálculo. De cualquier manera les dejo por aquí las fórmulas para recordarlas. Cuando tenemos que integrar el coseno de un número por x, eso es 1 sobre a por el seno del mismo número por x. Y en el caso del seno, bueno, pues es menos 1 sobre a por el coseno. Aquí tengan cuidado con los signos porque luego veo mucho en los comentarios que se confunden con los signos y me quieren corregir diciendo, oye, la integral del coseno es menos el seno. No, la derivada de coseno es menos el seno, pero la integral de coseno es seno positivo. Entonces antes de tratar de corregirme en los comentarios, primero revisen bien sus fórmulas. Estas fórmulas de aquí es cuando la a es una constante y vean que en este caso n es constante, pi también es constante y la l también es constante. Entonces toda esta a es como n pi l, todo esto es a.
¿sí? Y estas fórmulas salen, bueno, pues de hacer por aquí un cambio de variable o completar el diferencial. Todo eso yo asumo que ya lo tienen bastante claro del curso de integrales. De cualquier manera, si necesitan repasar las integrales, les voy a dejar en la descripción el enlace a mi curso completo de integrales, donde pueden encontrar más de 500 videos de integrales de diversos tipos. Bueno, pues entonces ahora vamos a hacer estas integrales con estas fórmulas y obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos una constante por dx, así que el resultado va a ser la misma constante por x. Y como es una integral definida, hay que evaluar desde menos L hasta L. Y para hacer estas integrales de acá, bueno, pues usamos estas fórmulas que muestré aquí. En el caso de la integral del coseno, pues va a ser 1 sobre a por el seno. Vean que al hacer 1 sobre a, como a es npi sobre l, bueno, pues esta fracción se va a invertir. O sea, la l va a quedar arriba, el npi va a quedar abajo, de esta manera. L sobre npi. Por el seno, que es la integral del coseno, de la misma constante npi L por X. Y lo hay que evaluar desde menos L hasta L. Y hacemos lo mismo que en el caso del seno, solo que en este caso recuerden que es menos el coseno, ¿sí? Por esta misma fracción que se voltea. Y ahora hay que evaluar en estos límites de integración. Vamos a hacerlo. Entonces aquí primero se evalúa en el límite superior, bueno, sustituyendo la L en la X, simplemente nos queda L. Y luego restamos la función evaluada en el límite inferior. Entonces este signo menos es de la resta y este menos es de esto de aquí, menos L. Entonces, como se repite dos veces el signo menos, aquí ponemos un paréntesis para separar. O podríamos ya directamente haber puesto el signo más. Pero bueno, lo puse así para que no se confundan con los signos. Luego por acá, igualmente sustituimos primero la L. Entonces va a quedar seno de npi por L sobre L. Claro que esta L se va a poder simplificar con la de acá abajo. Y luego es menos este mismo término, pero evaluado en menos L. Entonces aquí va a quedar menos npi L sobre L. Y aquí también esta L, con esta se van a poder simplificar. Y aquí igualmente evaluamos primero en L y luego en menos L y obtenemos esto de acá. Ahora, aquí simplificamos L con L y entonces queda NP. Aquí también, aquí va a quedar menos NP. Por acá va a quedar NP y aquí va a quedar menos NP. Y de este lado, L más L es 2L. Ahora, este 2 con este se cancelan y entonces queda A0 por L. Y por acá, bueno, pues podemos simplificar estas expresiones porque recordemos de trigonometría que el seno de un múltiplo entero de pi es 0. ¿Sí? Esto siempre y cuando n sea un número entero. Puede ser entero positivo, negativo o 0. Cualquier número entero, ¿sí? Entonces este término se hace 0 porque n es un número entero. Recuerden que los valores de aquí de la sumatoria, bueno, pues son números enteros, positivos en este caso. Entonces también aquí, bueno, pues va a ser 0, a pesar de que tenga el signo menos, esto sigue siendo válido, aunque los enteros sean negativos. Y luego por acá tenemos otra fórmula que aprendemos en trigonometría, que el coseno es una función par. Es decir, coseno de menos npi es lo mismo que coseno de npi. Entonces, este coseno de menos npi lo podríamos poner como coseno de npi y vean que al hacer la resta esto se hace 0 porque este término es el mismo que este, pero aquí está negativo y acá está positivo. Entonces se eliminan, se hacen 0. Entonces vean que todo lo que quedó adentro de la sumatoria se hizo 0. Solamente quedó el A0L que estaba afuera. O sea que tenemos que la integral desde menos L a L de la función f de x es igual a A0 por L. ¿Sí? Y de aquí podemos despejar A0, que es uno de los coeficientes que nos interesa calcular. Entonces la L que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, luego volteamos esta ecuación y ahí tenemos entonces el primero de los coeficientes. El coeficiente A sub 0 es igual a 1 sobre L de la integral desde menos L a L de f de x dx. Pero este es solamente uno de los coeficientes, nos hace falta una infinidad de coeficientes más. Vean que nosotros queremos calcular todos los coeficientes A sub n y B sub n, que son los coeficientes del coseno y del seno respectivamente. Ya tenemos el coeficiente A sub 0, que es el que estaba afuera, y este coeficiente lo obtuvimos simplemente de integrar directamente. Ahora, para obtener el coeficiente A sub n, lo que vamos a hacer es un pequeño truco. Vamos a multiplicar toda esta expresión, bueno, ambos lados de esta ecuación, por otro coseno de este tipo y muchas integrales se nos van a hacer 0. O sea, de hecho, lo que vamos a usar es lo siguiente, que es algo que podemos demostrar simplemente integrando. Si m y n son enteros no negativos, o sea, enteros positivos o 0, puede ser 0, entonces se cumple lo siguiente, que la integral desde menos L hasta L del coseno de npx sobre L por el seno de mpx sobre L de x es igual a 0. O sea que la integral de un coseno por un seno, cuando n y m aquí son enteros, integrando desde menos L a L, esto siempre es 0. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, pues con las técnicas de integración que aprendemos en cálculo integral, que bueno, en este caso sería usar una identidad trigonométrica que convierte productos en sumas. Esta demostración ya la tengo, de hecho, en mi canal. La hice paso a paso. Entonces les voy a dejar en la descripción el enlace donde pueden ver la demostración de esta integral si les interesa ver cómo se demuestra que esto vale 0. También tenemos que si integramos un producto de dos senos, eso también va a ser 0, siempre y cuando m y n sean enteros distintos. Y lo mismo para el coseno, ¿sí? Un producto de dos cosenos también va a ser 0 la integral siempre y cuando m y n sean también distintos. ¿Y qué pasa si m y n son iguales aquí? Bueno, pues ahí ya la integral no va a ser 0. Si m y n son iguales, entonces tenemos seno por seno iguales. Entonces eso lo podemos poner como seno cuadrado de n por pi x sobre L. Y el resultado de esa integral es directamente L. Siempre y cuando n sea distinto de 0. Porque si n vale 0, bueno, pues esto directamente nos da 0.
¿sí? Y en el caso del coseno, bueno, pues lo mismo. Aquí tendríamos que si m es igual a n, bueno, pues los dos cosenos son iguales. Entonces coseno por coseno nos da coseno cuadrado. Y la integral del coseno cuadrado es L. Esto también se demuestra usando identidades trigonométricas, ¿sí? Entonces todas estas integrales que ven aquí ya las tengo demostradas en mi canal. Entonces les voy a dejar en la descripción el enlace a los videos. Lo hice en 3 videos, ¿sí? En un video hice esta, en otro video hice estas dos y en otro video hice estas dos. Entonces les voy a dejar en la descripción los enlaces si quieren ir y ver paso a paso cómo se demuestran estos resultados. Bueno, pues esto es lo que vamos a usar para obtener el coeficiente a sub n y b sub n. Para obtener el coeficiente a sub n vamos a multiplicar ambos lados de esta ecuación por un coseno. O sea, por un coseno de m por pi x sobre l, donde m es un número natural, o sea, un entero positivo, ¿sí? Entonces estoy multiplicando aquí esta función por el coseno y del lado derecho de la ecuación también toda esta expresión se multiplica por el coseno. Ahora podemos distribuir, ¿sí? Este número se multiplica por coseno y luego esta suma se multiplica por coseno. Este coseno lo podemos meter adentro de la suma, eso es válido, aunque la suma sea infinita. Nosotros podemos meter constantes que la estén multiplicando. Entonces aquí está, el coseno multiplica este coseno y luego este coseno multiplica este seno. Ahí está, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer ahora es el mismo truco que hicimos con el a sub 0. Vamos a integrar ambos lados de esta ecuación desde menos l hasta l, de esta manera, ¿sí? Entonces aquí de nuevo pues se separa en dos integrales, queda esta integral más esta otra integral. Y aquí otra vez vean que tenemos que intercambiar la suma con la integral para dejarlo de esta forma. Pero de nuevo recuerden que esto solamente se puede hacer bajo ciertas condiciones, que ya más adelante iremos viendo cuáles deben ser en el caso de las series de Fourier, ¿sí? Para asegurar la convergencia. Entonces de momento vamos a suponer que sí se puede hacer este intercambio y entonces continuamos. Entonces aquí adentro separamos en dos integrales, una va a tener el coseno por coseno, la otra va a tener el seno por coseno, de esta manera, y estas constantes de aquí, an y bn, pueden salir de cada integral. Y vean justamente lo que tenemos aquí adentro de la integral. Tenemos la integral de un coseno por un coseno y la integral de un seno por un coseno, que son justamente las integrales que les acabo de mostrar. Entonces ya sabemos nosotros que la integral de un coseno por un coseno es 0, siempre y cuando m sea distinto de n. Entonces todo esto de aquí se nos va a hacer 0 cuando m es distinto de n, ¿sí? Y esta de acá se nos va a hacer 0 por esta de acá, esta siempre, independientemente de que m sea igual a n o que m sea distinto de n. En ambos casos esta integral vale 0. Entonces vean que todo se nos hizo 0, pero hay que tener cuidado porque todavía no, aquí todavía no hemos terminado. Se nos hizo 0, pero siempre y cuando m sea distinto de n, en este caso, en este primer término. Pero ¿qué pasa si m es igual a n? Si m es igual a n, entonces aquí nos va a quedar un solo término. Vean que en este caso tenemos una suma que empieza en n igual a 1 y va hasta infinito. O sea, esta suma va recorriendo todos los números enteros positivos. En algún momento esta suma llega a n igual a m. Ese término para n igual a m, ese no se anula. Todos los demás sí se anularon, pero el término n igual a m no se anuló. Entonces, en todos estos términos que antes eran infinitos, ahora ya nada más nos queda un solo término, que es el caso en el cual n es igual a m. Entonces, bueno, pues si m es igual a n, podemos aquí cambiar esta m por n y entonces nos queda lo siguiente. ¿Sí? Vean que nos va a quedar el coeficiente a sub n, integral de menos l a l, del coseno de n pi x sobre l, y esta m se convierte en n, porque ahora es m igual a n. También de este lado, como bueno, m igual a n, pues aquí en lugar de esta m ponemos n, y por aquí también en lugar de esta m ponemos n, simplemente porque m es igual a n, ¿sí? Y bueno, pues ya de aquí ya podemos ir haciendo algunas integrales. Vean que aquí tenemos coseno por coseno de lo mismo, entonces como les mencionaba, pues esto es lo mismo que tener coseno cuadrado, de esta manera. Y esta integral de acá la podemos hacer ya directamente. La integral del coseno es el seno, recuerden, igual positivo, y entonces queda l sobre n pi del seno de esta misma cantidad, y hay que evaluar de menos l a l. Y esta integral del coseno cuadrado, bueno, pues ahí vamos a usar la otra fórmula, que eso es igual a l, entonces toda esta integral se hace l directamente. Y para esta otra expresión de aquí, bueno, pues evaluamos en l, entonces nos queda n pi l sobre l, se cancela la l con la l y queda n pi, y al evaluar en menos l también se cancela l con l y queda menos n pi. Y de nuevo recuerden, seno de un múltiplo entero de pi es 0. Entonces este se hace 0, este también se hace 0, y entonces simplemente nos queda el a sub n por l. Ahí está, ¿sí? Y de aquí pues despejamos muy fácilmente, simplemente esta l que está multiplicando pasa dividiendo, lo podemos poner como 1 sobre l de la integral de menos l a l de todo esto de acá. Bueno, y esta ecuación si la volteamos, podemos poner así, a sub n igual a 1 sobre l de la integral de menos l a l de la función por el coseno de n pi x sobre l de x. Esta es la fórmula que nos va a permitir calcular los coeficientes para el coseno, ¿sí? De la serie de Fourier. Todavía nos faltan los coeficientes del seno. Entonces vamos a regresar. O sea, ya tenemos el a sub 0, ya tenemos el a sub n, nos hace falta el b sub n. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, pues podemos hacer el mismo truco que acabamos de hacer. En este caso, para obtener a sub n, multiplicamos ambos lados por el coseno. Bueno, pues ahora vamos a multiplicar ambos lados por el seno,
para que acá se nos genere un seno cuadrado y poder luego despejar el b sub n. Entonces vamos a multiplicar ambos lados por el seno de m por pi por x sobre l, donde m es un número natural, o sea, un entero positivo. Entonces aquí distribuimos, nos queda esto de esta manera, integramos ambos lados de menos l a l. Aquí otra vez vamos a intercambiar la suma con la integral, recordando que esto solo se puede hacer bajo ciertas condiciones, que ya más adelante vamos a estudiar, las condiciones de convergencia. Y entonces ahora aquí separamos esto en dos integrales, sacamos las constantes. Vean que todo esto lo estoy haciendo más rápido porque ya es lo mismo que acabamos de hacer. Y aquí podemos usar las fórmulas, estas de aquí. La integral del coseno por el seno, que es esta de acá, va a ser 0. ¿Sí? Y la integral de seno por seno también va a ser 0, siempre y cuando m sea distinto de n. Pero si m es igual a n, ahí no es 0. Entonces toda esta suma que tenía infinitos términos, bueno, pues todos los términos se eliminaron, excepto un término, que es cuando n vale m, cuando ambos son lo mismo. Entonces si m vale n, pues nos va a quedar solamente un término aquí. Entonces en lugar de esta m ponemos la n. Entonces nos queda seno de n pi x sobre l, seno de n pi x sobre l. Bueno, aquí me faltó poner la n, pero es la n, ya sabemos. Y entonces este seno por este seno nos da seno cuadrado. Y aquí ya podemos usar esta fórmula de acá, que ya sabemos que va a ser l. Y al integrar este seno de aquí nos va a quedar menos el coseno, la l sobre n pi, todo igual que antes. Ahora evaluamos en el l, entonces elimina la l con la l, queda n pi. Evaluamos en menos l, entonces va a quedar menos n pi. Y otra vez aquí podemos usar lo de que el coseno es una función par. Entonces este término es lo mismo que este de acá, pero vean que aquí se están restando. Entonces este menos por este menos va a dar más, y este término positivo con este negativo se eliminan, se hace 0. ¿Sí? Y aquí, bueno, pues la integral del seno cuadrado fue l. Entonces ya nada más nos queda que esta integral es igual a bn por l. La l pasa dividiendo, volteamos la ecuación y ahí tenemos la fórmula que nos permite calcular los coeficientes b sub n de los senos en la serie de Fourier. Entonces ya tenemos una forma de calcular esos coeficientes de la serie de Fourier. Así que vamos a hacer algunas definiciones. Vamos a empezar con una función que esté definida y que sea integrable en este intervalo. Luego vamos a ver otras condiciones que vamos a ponerle a esta función para asegurar la convergencia, pero en este caso vamos a suponer estas condiciones. Entonces vamos a definir, observen que esto es una definición, ¿sí? Vamos a definir los coeficientes de Fourier de la función f en este intervalo de la siguiente manera, que son las expresiones que acabamos de obtener, ¿sí? En realidad no es que hayamos demostrado algo, sino que simplemente lo que hicimos fue un montón de cálculos ahí, algebraicos, integrales y demás, para ver cómo tendrían que ser esos coeficientes, ¿sí? Pero todavía aquí, en realidad no hemos demostrado que la serie vaya a converger a la función, ¿sí? Ahorita voy a explicar un poquito más esto. De momento solamente estamos haciendo una definición. Definimos los coeficientes de Fourier de esta manera. Y definimos la serie de Fourier de la función f en ese mismo intervalo de esta manera, ¿sí? O sea, la serie de Fourier va a ser toda esta expresión de aquí. Vean que aquí estoy teniendo cuidado de no poner la igualdad. Que si pongo f de x igual a eso, ya estoy asegurando que la función es igual siempre a esta serie de Fourier, pero no, eso no es cierto. En general no van a ser iguales. Hay que estudiar en qué casos sí puede cumplirse la igualdad, en qué casos no se cumple. Entonces, de momento solamente son definiciones. Estos son los coeficientes de Fourier y esta es la serie de Fourier. Entonces, hagamos algunas observaciones. En primer lugar, vean que yo en la expresión anterior, en esta de aquí, puse a sub 0 sobre 2. Y es una duda que surge con mucha frecuencia. ¿Por qué el a sub 0 lo tengo que dividir entre 2? Y estos otros de acá no, estos de aquí no se dividen entre nada. ¿Por qué aquí lo divido entre 2? Como que es medio raro. Bueno, la razón es la siguiente. Si en lugar de poner el sobre 2 simplemente pongo a sub 0, que parece que queda mejor, vean que lo que va a cambiar es la integral al momento de hacerlo. O sea, ustedes pueden aquí integrar ambos lados de la expresión, igual como le hice yo anteriormente, desde menos L hasta L, y lo que vamos a obtener es lo siguiente, que el coeficiente a sub 0 tendría que tener esta expresión 1 sobre 2L, mientras que las otras tienen 1 sobre L. Entonces, la razón de poner aquí el sobre 2 es para no tenernos que aprender una fórmula aparte, sino que todas las fórmulas nos queden igual. O sea, que una fórmula aquí nos quede 1 sobre L, aquí también y aquí también. En el caso del a sub 0 solamente se integra la función y aquí se multiplica por el coseno y aquí por el seno. Y de hecho, a ver, vean, si yo expreso la serie como a sub 0 sobre 2, los coeficientes son estos de aquí. Entonces vean la diferencia. El caso del a sub 0, si nada más aquí lo pongo como a sub 0, entonces el sobre 2 lo tengo que poner en la fórmula. Mientras que si lo pongo acá en la serie, el a sub 0 sobre 2, acá en la fórmula del coeficiente queda igual que las otras de acá. Y de hecho esta fórmula del a sub n puede contener el caso a sub 0. Si n vale 0, aquí nos va a quedar coseno de 0 que es 1. Y entonces directamente tenemos la integral de menos L a L de la función. O sea, esta fórmula por sí sola también nos puede ayudar a calcular el a sub 0. Siempre y cuando expresemos aquí afuera esto como a sub 0 sobre 2. ¿Sí? Esa es la razón por la que se suele poner aquí el sobre 2, para que las fórmulas pues queden todas consistentes y que esta de aquí se pueda incluir dentro de esta de acá. Siguiente observación. Esta serie que yo puse aquí solamente es una definición, no he demostrado todavía nada.
O sea, todavía nos falta estudiar cómo es la convergencia, es decir, en qué casos nosotros podemos decir que esta serie converja. Porque hay que tener cuidado con las series, recuerden que muchas series no convergen. Entonces, escribir esta serie así nada más no nos asegura ninguna convergencia. Así que hay que estudiar qué condiciones debe cumplir la función para que la serie sea convergente. Esa es una cosa. Otra es saber a qué valores va a converger esa serie. Y lo que más nos interesa, pues es saber en qué casos esta serie va a ser convergente a la propia función f de la cual se están calculando estos coeficientes. Porque puede pasar que la serie sea convergente, pero que sea convergente a otros valores diferentes y no a los de la propia función f, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, todo esto de aquí lo vamos a estudiar con más detalle más adelante en este mismo curso, ¿sí? Pues de momento, solamente aquí para que lo tengan en cuenta. La serie que puse yo ahí nada más fue una definición. Todavía nos falta estudiar la convergencia. Otra observación. Esto lo hago con base en varios comentarios que he recibido en mis videos de series de Fourier, que ya tengo algunos en mi canal. Hay personas que me dicen, oye, la L que pones en las fórmulas, ¿qué significa? Porque a mí, mi maestro o el libro que yo estoy viendo, veo que aparece la letra T o P, que significa el periodo de la función. Y lo que pasa es que las series de Fourier pues se relacionan con funciones periódicas. Eso ya lo iremos también explicando con más detalle más adelante, pero bueno, por eso mismo muchos autores directamente lo expresan como T, que es la letra que se suele usar para el periodo, o directamente como P, también por ahí lo he visto. Entonces, en esos casos lo que tenemos es que la función está definida en menos t sobre 2 hasta t sobre 2, o sea, la mitad del periodo a la izquierda del 0 y la mitad del periodo a la derecha del 0, para que quede centrada en el 0, o incluso hay autores que lo ponen directamente desde 0 hasta t, o sea, se toma el periodo todo en el lado derecho del eje X, ¿sí? Bueno, pues en estos casos las fórmulas van a cambiar de la siguiente manera. Simplemente hay que notar que el periodo es el doble de L. Porque yo lo que estoy haciendo, lo que en todo el análisis que hice, la L es la mitad del periodo. Recuerden que aquí yo puse menos L hasta L. Entonces, la mitad del periodo que está a la izquierda sería L y la mitad derecha también sería L. Entonces, L es la mitad del periodo. O sea que 2 veces L es todo el periodo completo, ¿sí? Así que entonces, los coeficientes de esta serie van a ser de esta manera. O sea, A sub 0 va a ser 2 sobre T, de la integral desde menos t sobre 2 hasta t sobre 2, luego aquí 2 sobre t, etc. O sea, vean que son los mismos coeficientes que obtuvimos, solamente que en lugar de la L que teníamos acá, que era 1 sobre L, pues en lugar de L ponemos t sobre 2. Entonces va a quedar 1 sobre t sobre 2 y haciendo la regla de la herradura, o sea, dividiendo las fracciones, el 2 que queda acá dividiendo sube aquí arriba, en cada caso. También por aquí teníamos nπx sobre L, pero en lugar de L ponemos t sobre 2 y entonces sale un 2 que sube acá arriba y por eso queda 2 nπx sobre L. T, ¿sí? O sea, es lo mismo, nada más cambien la L por T sobre 2. De hecho, aquí también habría que cambiarlo. O sea, aquí tendría que poner 2 nπx sobre T en la serie, ¿sí? Esto es cuando la función está definida centrada en el origen, es integrar desde menos t sobre 2 hasta t sobre 2, pero si estuviera definida de esta manera, desde 0 hasta t, bueno, pues simplemente habría que integrar aquí desde 0 hasta t. Sí, estos valores son lo mismo por la periodicidad de las funciones. Eso también ya lo vamos a demostrar más adelante. Cuando una función es periódica, podemos integrar a lo largo de cualquier periodo. Aquí un periodo puede ser desde menos t sobre 2 hasta t sobre 2, otro periodo puede ser desde 0 hasta t, o podríamos integrar en cualquier otro periodo. Podría ser desde t hasta 2t, o desde un cuarto de t hasta 5 cuartos de t, cualquier periodo. Pero eso ya lo vamos a ver con más detalle más adelante. Otra observación, es muy usual que las series de Fourier las calculemos en intervalos de este tipo, desde menos pi hasta pi. ¿Sí? Esto sale con mucha frecuencia, entonces pues resulta útil tener las fórmulas para este caso. En este caso simplemente vean que L es igual a pi. Entonces sustituyendo en los coeficientes y en la serie obtenemos estas expresiones. La serie queda de esta manera, coseno de nx, seno de nx. Vean que en lugar de poner n por pi por x sobre L, la L que vale pi se simplifica con la pi del numerador y por eso queda nx. Y en las fórmulas lo mismo, queda coseno de nx, seno de nx, acá afuera queda 1 sobre pi, hay que integrar desde menos pi hasta pi. Entonces son las mismas fórmulas, solamente se está cambiando L por pi, pero muchas veces como esto surge con mucha frecuencia, pues directamente podemos usar estas fórmulas así en lugar de tener que hacer un paso adicional de sustituir L igual a pi. Bueno, pues ya esto es todo en este video. En el siguiente vamos a calcular algunos ejemplos de series de Fourier. Vamos a calcular la serie de Fourier para una función constante y para una función lineal de este tipo. Entonces vamos a ver cómo hacerlo, cómo se hacen las integrales paso a paso, cómo se evalúan y por ahí detallillos que hay que tener en cuenta al momento de hacer los cálculos. Entonces los invito a que vean el siguiente video, pueden encontrar el enlace en la descripción y también los invito a que se unan a las membresías del canal. Esas membresías me apoyan bastante para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Al hacerse miembros del canal ustedes tienen acceso a una lista de videos exclusivos donde hay cientos de ejercicios muy interesantes y también su nombre aparecerá en los créditos al final del video, como pueden ver a continuación. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos.
De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.